Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, profe. Ok, la lección de hoy en realidad va muy alineada a aprendizaje reforzado, pero aplicada en otro contexto. De hecho, he pensado mucho si esta clase debería darla antes de aprendizaje reforzado, eh, porque simplifica aprender muchos de los conceptos que hay por ahí detrás. En realidad el tema se llama modelos ocultos de Markov o Hidden Markov Models. Hidden Markov Models. Este término lo van a encontrar en mucha literatura porque a pesar de todo el boom del Deep Learning, usualmente para sucesiones hay relativamente pocos datos y no le queda a uno más remedio que usar técnicas como estas que se pueden entrenar con relativamente pocos datos. Bien, aquí estoy peleándome un poco con la matemática yo, porque no sé si darles mucho detalle o no. Entonces vamos a ver, me interesa mucho que quede el concepto, cuáles son los problemas, y la matemática la vamos a pasar por encima. Las bibliotecas que ya están disponibles ahí en Scikit-learn y esas cosas para Hidden Markov Models ya manejan todo esto relativamente bien. Creo que de hecho en Python antes estaba en el Scikit-learn, pero me parece que lo sacaron porque las sucesiones no entran como muy bien en el concepto de Scikit-learn y la gente de Scikit-learn decidió que no, que es tan distinto que mejor lo ponen en otra biblioteca aparte y lo sacaron. No sé exactamente en cuál biblioteca quedó, pero está ahí también en estándar, en cosas de Python que uno nada más lo baja y lo usa. Hay bibliotecas, ahí había una, creo que una se llamaba GMM o algo así, de New Hidden Markov Model Library o alguna cosa así, que ya hace casi todo lo que uno necesita, ya está programado ahí. Pero hay que entender un poquito qué está pasando por debajo para poderlos usar. Entonces, bueno, ese es el objetivo de la clase de hoy. Entonces vamos a primero hablar de modelos de Markov. De hecho, modelos, si quieren, observables de Markov. Antes de entrar a los modelos ocultos de Markov. Aquí es la misma relación que teníamos con los MDPs, o sea, que eran, podíamos observar los estados, y lo último que vimos eran los POMDPs, Markov Decision Processes, que en estos no podíamos observar el estado, teníamos que hacer estimaciones indirectas a través de observaciones. Es exactamente lo mismo, con la diferencia de que en los modelos de Markov y los modelos ocultos de Markov no hay nada controlable. O sea, son cosas que uno observa y que están pasando, pero no hay controlabilidad. Tal y como el primer ejemplo que vimos cuando estaba introduciendo el POMDP, así va a ser por ahora la idea. Pues bueno, primero vamos a introducir esto para entender el concepto general, que es más simple. Si ya entendieron estos dos, ya entendieron los modelos de Markov. Y después vamos a ver un poquito más en los ocultos, cuáles son las tareas que uno querría resolver con algo que no es controlable, y un poco los fundamentos de los algoritmos. De nuevo, en particular, estos dos empiezan a poner interesantes los algoritmos, que en realidad no es difícil, pero es mucha minucia, mucho detalle, mucha notación, que empieza a ser confuso como para entenderlo eh, así en una primera explicación. Eso uno tiene que sacar el tiempo y sentarse uno y entenderlo uno. De hecho, es vacilón que Andrew Ang puso esto como en una clase aparte, en un libro aparte, para que uno mismo lo lea, porque en realidad no es difícil, pero sí hay que sacar tiempo para entender el algoritmito completo y todo eso. Bien, el tema en concreto que estamos empezando ya es el aprendizaje de secuencias o aprendizaje de sucesiones. Y esto es cuando lo que yo quiero reconocer depende de lo que haya sido la entrada en tiempos pasados. Que hasta este momento hemos tenido redes neuronales donde aquí entra un vector X y él nos da, bueno, el clasificador o regresor o lo que sea, nos da una salida Y, pero ya, yo le pongo un X y él me escupe un Y y no importa qué ha pasado en el pasado. En aprendizaje de sucesiones, en realidad sí importa qué ha pasado en el pasado. O sea, por ejemplo, un típico problemón, y ya les pasé un video de la semana hace unos días del Natural Language Processing, o sea, procesamiento del lenguaje natural con el GPT-3 y esas cosas. Ahí, de cuando yo le pongo aquí una palabra,
el significado de esa palabra depende mucho de qué ha pasado antes, ¿ok? Y la palabra que entre en este momento va a determinar mucho el significado de lo que siga. O sea, todos sabemos que en el lenguaje natural, de hecho, el significado de una palabra puede ser positivo o negativo dependiendo del contexto, del tono, de un montón de cosas. Y bueno, esa información temporal aquí hasta llegar a este X en un instante T concreto, eso va a estar aquí en una secuencia temporal y el comportamiento del clasificador tiene que entender esa secuencia temporal. Entonces, con eso es lo que vamos a estar lidiando ahora. ¿Qué pasa cuando ya hay secuencia temporal? Eso va a ocurrir siempre en la naturaleza. O sea, para estudiar fenómenos biológicos, ustedes van a encontrar mucho a HMMs en el análisis de secuencias genéticas. O sea, el GTA, ¿cuál era? GTA-C. Eso hay en la secuencia del ADN para analizar ese tipo de secuencias, ese tipo de cosas. Hay mucho en investigación con HMMs, en análisis de estados meteorológicos, de estados astronómicos, para analizar tendencias de mercados, para analizar señales acústicas, ya sea habla o música. De hecho, todo el mundo del lenguaje natural estuvo dominado por HMMs por mucho tiempo. Tiene sus limitaciones, obviamente, entonces ya quedaron superados radicalmente por estas cosas como NLP en aplicaciones donde uno tiene muchos datos de entrenamiento. Pero como les digo, hay un montón de problemas donde no hay tantos datos de entrenamiento y entonces uno siempre vuelve a los HMMs. ¿Ok? Es igual, como les digo, es como la relación entre Deep Learning y Support Vector Machines. Si tienen muchos datos, Deep Learning. Si tienen pocos datos, Support Vector Machines. De hecho, hay una tesis de maestría en este momento que es vacilón porque es una mezcla. O sea, para algunas cosas teníamos suficientes datos para usar Deep Learning, pero las salidas que producimos con Deep Learning todavía hay que clasificarlas y no son tantas. Y esa parte la resolvimos con Support Vector Machines y está funcionando bonito. Entonces, solo como para que vean que hay que tener un montón de distintos tipos de destornilladores en la caja de herramientas. Así es esto. Entonces hay que conocer, ok, esto es deep, pues fantástico, funciona en estos contextos. Esto no es deep, funciona en estos otros. Bueno, el que se considera como, por ejemplo, el deep learning en este momento para esta área sería el LSTM, que es como lo que la mayoría de la gente está usando cuando hay muchos datos y muchos datos para entrenar. Esto es Long Short Term Memory. Y bueno, y como les digo, estoy todavía peleándome conmigo mismo a ver si el martes vemos esto o si vemos otra cosa que es importante que conozcan, pero que no hay tiempo. Eh, Voy a ver si, bueno, vamos a ver cómo me acomodo para la semana entrante con eso. Ok, bueno, el lenguaje natural sí es como lo que estas cosas dominaron, pero ya está siendo superado por, bueno, de hecho ya las LSTM se están quedando por fuera para esas cosas masivas y ahí están usando los famosos transformers, que están de moda, los transformers. Ok, entonces también otra razón para, bueno, es que no sé, el transformer es muy especializado en NLPs, o sea, en procesamiento de lenguaje natural. El STM es más genérico, se puede usar para todo, entonces por eso también sigue teniendo sentido hablar de esto, pero bueno, seguro va a quedar para la maestría esas cosas. O si les interesa, hay suficientes videos por internet. Ok, entonces, primero entrémosle a lo que son modelos de Markov, o modelos observables de Markov, si lo quieren hacer explícito, que no es escondido. Ok, y es como una simplificación a los MDPs. Como les decía, en MDP hay procesos controlables. Eh, o sea, tenemos una acción que tomar y un agente iba a tomar alguna decisión dependiendo de esa acción. Estos modelos de Markov son más sencillos. Y bueno, las primeras que vamos a ver son los modelos observables de Markov o cadenas de Markov nada más, donde los eventos ocurren y ya, ocurren ahí a un determinado tiempo, ahí con un determinado reloj, y ocurre que ya es un autómata que está pasando de un estado al otro, pero probabilístico. Okay, de hecho, eso es lo que es la cadena de Markov, es el concepto más sencillo. Y lo vamos a extender entonces un poquito
a los modelos ocultos, que es exactamente la analogía de pasar de MDPs a POMDPs. Entonces aquí tenemos una tablita donde vemos los modelos de Markov que estamos viendo, cadena de Markov, modelo oculto de Markov, procesos de decisión de Markov o procesos de decisión de Markov parcialmente observables. Y de nuevo la diferencia entre los que vemos hoy es que son autónomos, o sea, no hay acciones que controlen nada, y están los controlados, en donde sí tenemos una acción que es que decidir para que la gente cambie ahí el estado. Entonces, bueno, de hecho, es más simple que los MDPs. Pues por esa razón creo que esta clase debería estar antes de lo de aprendizaje reforzado, para haber por lo menos tenido ese concepto de autómatas probabilísticos, digámoslo así. Ok, entonces una cadena de Markov, vamos a tener estados y vamos a tener probabilidades de transición entre estados. Y eso es todo. Entonces es como un autómata donde yo estoy en un estado y voy a pasarme a otro estado, pero es probabilístico. O sea, con cierta probabilidad, estando yo en el estado 1, me voy a pasar al estado 2 o me voy a quedar en el estado 1. Estando en el estado 2, con cierta probabilidad, me voy a quedar ahí, o me voy a pasar al 3 o me voy a devolver al 1. ¿Ok? Y así sucesivamente. Todas estas probabilidades de transición las empaquetamos en una matriz de probabilidades de transición. ¿Ok? Estas son las probabilidades de transición. Aquí estoy usando la notación de Rabiner, que es como el papá de estas cosas. O sea, él no inventó los HMMs, pero los difundió bastante en el área del lenguaje natural, de procesamiento del lenguaje natural. Entonces, bueno, voy a respetar la notación de él por si ven papers de eso que sean parecidas, porque pude mantener las de los MDPs, se pudo haber llamado esto P y esas cosas. Ok, y vamos a ver aquí, estas columnas me dicen en qué estado estoy, y ¿cómo es al revés? Estas filas me dicen en qué estado estoy, o sea, dónde estoy, y estas columnas me dicen a dónde voy. Sí, o sea, aquí, estando en el estado 2, me voy al estado 3. ¿Okay? Estando en el estado 2, me voy al estado 3, ese es A23. ¿Okay? Entonces, esto es donde estoy y esto es a dónde voy. Ok, entonces esa es como la notación que vamos a usar. Tenemos un conjunto de estados, S1, S2, S3, S4, y obviamente yo tengo que irme para algún estado, o sea, en una transición tengo que tomar alguna decisión. Si estos son probabilidades, eso quiere decir que la suma de todos los elementos de una fila tiene que darme 1. De una columna no importa, pero de una fila sí. ¿Ok? O sea, la suma de todo esto, o sea, yo me tengo que ir o a S2 o quedarme aquí o irme a S3, y la suma de probabilidades de todas esas salidas tiene que darme 1. O sea, tiene que pasar algo, aunque sea quedarme donde estoy. Entonces estas sumas tienen que dar 1, que eso es lo que quiere decir con esta expresión. O sea, multiplicar A por unos, lo que estoy haciendo es sumando toda esta cosa. Y todas las filas tienen que sumar 1. ¿Okay? Esto es una forma muy bonita de decir eso. Ok. Como esta cosa es toda probabilística, vamos a volver a repetir la notación que hemos venido teniendo de que tengo variables aleatorias. O sea, ST es en qué estado estoy en un determinado instante de tiempo, pero es una variable aleatoria. O sea, yo puedo estar ahí en un conjunto de estados dependiendo de qué ha pasado en la trayectoria que me llevó hasta ahí. Ok, entonces, en principio, un proceso, no digámosle de Markov, sino nada más un proceso de estos probabilísticos. Yo arranco en algún estado S1, de ahí paso a un estado S2, de ahí paso a un estado S3, de ahí paso a un estado hasta el ST, digamos. Y todo este pasado, en realidad, es el que determina a qué estado es el que voy a pasar. O sea, este estado en ST más 1 va a ser SK, dado todo el pasado. Pero nosotros vamos a decir que una cadena de estas tiene una propiedad de Markov, o sea, propiedad de Markov. Si yo puedo decir que en realidad todo el pasado, todo lo que ha ocurrido se puede resumir
a justo el instante anterior al que voy a tomar. O en otras palabras, aquí con esta anotación, que el estado siguiente depende única y exclusivamente de qué estado tengo yo en este momento. ¿Ok? Esta es la propiedad de Markov. Entonces, tanto en los MDPs como aquí en las Markov Chains o en los, en los HMMs que vamos a usar, estamos partiendo de esta propiedad de Markov, de que asumimos de que toda la historia se resume a un estado. Vean que hay situaciones en la realidad donde no es del todo cierto eso, o sea, que no es posible decir que todo el estado que sigue se puede resumir a lo que estamos en este preciso estado para predecir. Entonces, por lo general es en realidad un asunto de trucos matemáticos de cómo hace uno un modelo para que sea de Markov. O sea, cómo puedo expresar yo mi estado de tal modo que el estado siguiente solo dependa del estado actual. Ok, si uno hace estos planteamientos mal, entonces sí va a necesitar otras cosas. Aún así, matemáticamente, bueno, cuando ustedes les hablen de modelos de Markov, esto es lo que quiere decir, de que todo el pasado no importa, solo necesito un estado para predecir el que sigue. Ok, y es una simplificación matemática. Obviamente, no necesitar mantener un rastreo de todo lo que ha pasado hasta el origen es muy ventajoso para tratar estas cosas. Pero bueno, a veces es imposible, o sea, a veces por la forma del problema eso no se puede y existen entonces otros modelos de Markov de mayor orden. O sea, esto es lo que vamos a llamar eh, un sistema de Markov de primer orden, que solo depende de un estado. Y esto es lo que en general la gente va a decir, se va a estar refiriendo cuando les dice que si algo cumple la propiedad de Markov o si es un modelo de Markov. Eso significa eso, que solo depende de el último estado y el pasado quedó resumido en ese estado. Si necesitamos dos estados, o sea, digamos, ST más 1 depende de ST y ST menos 1, a eso le diríamos una cadena de Markov de segundo orden. Si necesitamos tres estados del pasado para predecir el que sigue, decimos que es de cuarto orden, etcétera, etcétera. ¿Ok? Algo que sí vamos a asumir en esto y en HMMs es que tenemos cadenas estacionarias. ¿Qué quiere decir eso? Que las probabilidades de transición, o sea, todas estas cosas que teníamos aquí de pasar de un estado a otro, son las mismas en todo el tiempo. O sea, que la probabilidad de pasar de S2 a S3 en todo el instante de tiempo es el mismo. De hecho, para el proyecto 2 que ustedes están usando, estamos partiendo de ese mismo supuesto. Ustedes están tratando un problema estacionario en el sentido de que el agente va a empezar en un inicio y va a terminar en un final y eso es constante. ¿Cómo sería un problema dinámico? De no sé, si ustedes van a tener que el destino se va moviendo en el laberinto. Si el destino va caminando ahí por el laberinto y entonces las decisiones van a estar cambiando en el tiempo. Y si le metemos al laberinto unos agentes malos ahí, que si uno los toca es una recompensa malísima o los mata o lo que sea. Si tenemos de bichitos de esos también, la función de valor, digamos, en el caso que tienen ustedes, empezaría a cambiar en cada instante de tiempo dependiendo de lo que esté pasando. Pero no estamos asumiendo nada de eso, estamos asumiendo que es estacionario. O sea, que es lo mismo todo el tiempo. Vean que la parte de hacerlo dinámico tiene sus retos. Y existe, pero bueno, no nos vamos a meter con eso porque si ya es cosa seria eso. Ok, entonces, en teoría, si yo tengo ahí una sucesión de estados de S1 hasta ST, ¿cuál sería la probabilidad de ver exactamente esa sucesión de estados? Donde es, o sea, quiero ver en S1 un tal estado, en S2 otro estado, en S3 otro estado, hasta T estados. ¿Qué tan probable sería ver esa sucesión? Entonces, matemáticamente sería, la probabilidad de estar en S1. ¿Ok? Después es la probabilidad de estar en S2, dado que primero estuve en S1. Por la probabilidad de llegar al S3, dado que primero estuve en S1 y después estuve en S2. ¿Ok? Y así sucesivamente. Esto es el caso general. Pero, si estamos en una cadena de Markov, yo sé que aquí solo depende de S2. Y yo sé que el ST solo depende del último, del ST. Entonces se simplifica esto. Y voy a tener
dos tipos de probabilidades. Una probabilidad de iniciar, o sea, de la probabilidad de arrancar en este estado S1, y el resto es la probabilidad de, estando en el estado anterior, pasar al estado siguiente, multiplicado por la que sigue, etcétera, etcétera. O sea, eso lo voy a poder resumir de esta forma. ¿Ok? Esta notación pi S1 es cuál es la probabilidad de arrancar en este estado S1. ¿Ok? Estos se llaman probabilidades iniciales. Y el resto va a ser de la multiplicatoria de las probabilidades de transición, que es la probabilidad de estar en S1 y pasar al S2, de estar en S2 y pasar al S3, etcétera, etcétera. Entonces la probabilidad de, estando en ST, pasar a ST más 1. ¿Ok? De 1 hasta T menos 1. Si van que T menos 1 porque necesito llegar a T. Es la última, estoy en T menos 1 y paso a T. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es cómo calcularía yo la probabilidad de ver una sucesión de estados. ¿Se va entendiendo esta cosa? El semestre pasado esta era digamos, el tema del proyecto final, porque tenían que reconocer dígitos verbalmente hablados. Y para hacer ese reconocimiento necesitábamos modelos ocultos de Markov, uno para cada dígito, digamos. Eso, bueno, lo veremos en un momento. Ok, ¿qué es entonces un modelo oculto de Markov? De nuevo, es, la misma, es el dual de MDPs a PO-MDPs. Y el detalle en los modelos ocultos de Markov es que yo no puedo ver el estado. ¿Ok? El típico ejemplo es, ok, hay una cortina, vamos a ver cómo dibujo yo aquí. Hay una cortina, ¿ok? Ustedes están aquí observando, muy contentos, ¿ok? Y aquí hay alguien muy mala gente, ¿ok? Se supone que es el diablo, pero no me quedaron bien los cachos. Así muy mala gente, ¿ok? Y aquí hay tres jarras, digamos. Digamos que en esas jarras hay confites, ¿ok? Entonces, la primera jarra va a tener confites solo rojos, ¿ok? Hay una segunda jarra y esa segunda jarra tiene confites muy navideños, que tiene confites rojos y confites verdes, ¿ok? 50 y 50%, digamos. Y hay una tercera jarra que tiene confites ahí, tutti frutti, ¿ok? Entonces, no sé, hay de todo un poquito, hay rojos y rosados y verdes y de todo. ¿Ok? Y hasta confites, no sé, pongámosle ahí celestes. Ok. Entonces, el diablo aquí saca no va a decir de cuál, saca de alguna de estas jarras un confite y se los enseña. ¿Ok? Les va poniendo por aquí una sucesión de confites. Les puso uno rojo, uno celeste, uno rosado, y etcétera, etcétera. Y ahí va, poniendo una sucesión de confites. Ok, y la tarea de ustedes puede ser, ok, de esto que estoy observando, ¿cuál fue la jarra de la que se tomó cada confite? Ok, venga, no es nada trivial. Para hacer un experimento menos típico de un curso de prueba y estadística donde se vean HMMs, esto es, digamos, una de las posibles tareas, saber cuál de estas jarras, no sé, digamos que la jarra es el estado, entonces digamos, ¿cuál de estas jarras es la que tomé? ¿Ok? Yo aquí estoy viendo confites, eso sería lo que llamaríamos observaciones. O sea, yo estoy observando algo que sale de un estado, pero que no me dice exactamente cuál estado es. Yo sé, por ejemplo, aquí que la probabilidad de estar en la jarra 1 y que me dé un confite rojo es 100%. ¿Ok? Y aquí que la probabilidad es 50% de que sea rojo y aquí que la probabilidad es como un sexto de que sea rojo. ¿Ok? Aquí que la probabilidad es de verde 50% y el resto aquí es un sexto de cada uno. Ok, entonces no sé, por ejemplo, aquí yo sabría que este celeste tiene que haber salido de la jarra S3. Ok, porque solo el S3 me produce ese celeste. Este rojo es un problema porque yo no sé, bueno, eso era rojo. Ese rojo puede ser
que salió de cualquiera de las tres jarras, pero yo no sé. Lo que yo tal vez podría saber es que este es un demonio medio bruto y que sigue siempre una secuencia de que él siempre va a intentar sacar con cierta probabilidad de 1 a S2 y de S2 sigue S1 con cierta probabilidad y se pasa a S3 con cierta probabilidad. Y así con un patrón que digamos que se predescubrió que existen esas probabilidades de transición. ¿Ok? Entonces, de nuevo, yo podría querer saber, ok, cuál es la probabilidad de sucesión de estados para haber obtenido estos confites. Volviendo al proyecto 2, para ponerles ejemplos de ahí. En este momento estoy terminando de que el robot, el robotcillo ese, les pueda dar un vector de observaciones. Okay, que es para ciertos ángulos del robotcillo, que él observe, aquí hay una pared a tal distancia y aquí hay, bueno, no hay una pared o no sé, porque no vi nada en tantos metros que tiene de resolución el sensor, digamos, o de alcance el sensor. Ok, entonces, bueno, uno le puede poner aquí más observaciones. En el proyecto yo les doy permiso de que le pregunten al robot dónde está. O sea, digamos que él tiene una odometría muy buena y que él sabe, ya, yo estoy en XY. En la vida real con robots móviles, esa es una de las preguntas más difíciles. Uno usualmente no sabe dónde está puesto el robot. Y el robot mismo tiene que aprenderlo. ¿Ok? Entonces, ahí un estado podría ser dónde está el robot. O sea, el robot está en una posición XY, pero que yo no puedo observar. ¿Ok? Yo voy a tener que inferir a partir de estas observaciones XY a dónde estoy, con respecto a alguna referencia que yo me dé por ahí. Pero yo tengo que construir precisamente o deducir algo que me digan cuál estado estoy, dependiendo de las observaciones que yo vaya viendo. Y bueno, en aquel caso no tiene acciones, pero digamos, si yo le pusiera un parásito a este robotcito que va aquí montado por encima y él no toma acciones, él nada más observa. La idea sería que este chunchito, que sería un HMM, construya el mapa sin necesidad de saber dónde está. ¿Ok? Que puede ser muy útil y de hecho se aplica, o sea, es comercialmente aplicado. El robotcillo que tengo yo aquí para limpiar la casa, ese robotcillo, al final de que me limpió la casa, me manda un mapita de lo que él construyó. O sea, él tuvo que hacerse un mapa de la casa, de saber por dónde pasó, por dónde no pasó, que no pudo limpiar, que todo eso, y él no sabe dónde está. O sea, ese robot no tiene GPS ni nada. Él tiene que hacerlo a punta de tastazos que sea contra las paredes y los muebles y todo eso. Él tiene que ir construyendo el mapa de dónde está para de hecho saber a dónde no ha limpiado y tener que ir a limpiar. O sea, como les digo, ya hay un mercado para ese tipo de cosas. En logística cada vez se automatizan más dispositivos móviles que mueven productos de un lado para otro. Si todavía hay mucho de eso en almacén, en house. O sea, si ustedes ven ahí las plantas donde Amazon prepara los paquetes para enviar, eso es puros robots. Y todos esos robots también tienen que manejar cosas que observan el entorno y se van creando sus mapas. Y casi toda esa tecnología está basada en HMMs. ¿Ok? La de observación, la que me construye modelos de donde estoy yo sin posibilidad de actuar. Yo nada más observo y tomo las decisiones. Entonces, al final el robot sabe siempre dónde está a punta de lo que observa y de lo que ha pasado anteriormente. Eso es lo importante, ¿sí? Que no es nada más de clasificar y yo le digo, ¿dónde están los sensores? Y él me dice, ¿dónde está? No, hay una historia detrás de eso. Yo estuve antes de eso en tal otro estado y ahora estoy observando esto. Entonces, ¿dónde estoy? ¿Sí? Espero que con esos ejemplos les quede claro cuál es el problema. O sea, hay unos estados subyacentes o latentes que yo no puedo ver directamente. Yo lo que puedo ver son observaciones que tomo estando en un estado. Y esas observaciones también son probabilísticas. Eso es lo que hace los HMMs todavía más interesantes. O sea, cuando yo llego a S2, este S2 va a emitir un símbolo. ¿Ok? De hecho, hay dos filosofías con HMMs. Ustedes pueden interpretar que cuando yo entro en S2, este S2 emite un símbolo para que la gente lo vea. O al revés, que entrando al S2 yo capturo del entorno un símbolo y yo leo ese símbolo. ¿Ok? Bueno, y el símbolo que yo leo entrando a S2, ese símbolo se va a tomar de un conjunto de símbolos con ciertas probabilidades. ¿Ok?
De hecho, esas probabilidades las vamos a denotar así. B1 de Y1 es con qué probabilidad estando en el estado 1, o sea, este 1 es, estando yo en el estado 1, con qué probabilidad observo o emito el símbolo Y1, ¿ok? Igual esta sería B2, no, B1 Y2, ¿sí? Igual aquí estamos en B4 Y2. Es con qué probabilidad, estando yo en el estado 4, puedo observar o emitir un símbolo Y2. No, eso de observar o emitir depende de la aplicación, eh, como lo quieran ver ustedes. Bien, en un momento veremos esto con más detalle y es que cuando querramos usar HMMs para clasificar, o sea, como les digo, en el semestre pasado el proyecto final era, queremos reconocer los dígitos hablados, o sea, que la gente dice del 0 al 15, queremos construir algo que reconociera esos dígitos, del 0 al 15, hablados. Ok, eso se hace con HMMs. Los estados son una cosa oculta, tan oculta que no sabemos qué es. De hecho, había que experimentar a ver cuántos estados necesitábamos. Pero lo que observábamos era fonemas. Ok, o sea, fonemas hablados. Está uno diciendo A o T o B o lo que sea, cualquier fonema. Y bueno, y entonces una parte del proyecto tenía que ver con clustering y eso para poder hacer o para poder encontrar features que me dijeran que estos features eventualmente son un fonema. Y esa sucesión de fonemas que yo observo son los que me dicen si estoy diciendo 15. Pero vean que yo puedo decir 15. Si me lo preguntan muy temprano en la mañana, seguro digo 15. ¿Ok? O si estoy demasiado estresado porque tengo que irme a dar a la clase ya, entonces digo 15. ¿Ok? Entonces a veces es muy corto, a veces es muy largo y esa cosa en el tiempo, entonces puede ser que las vocales en alguna parte las digo muy, muy cortas, pero en otras las digo muy, muy largas. Entonces puede significar que uno de estos estados quiere decir como que estoy en una emisión de vocales y si yo me quedo por ahí estoy diciendo la vocal más tiempo y después ya salto a la siguiente consonante. Pero entonces voy a tener un modelo de Markov para cada palabra. O sea, uno para uno, otro modelo para dos, otro modelo para 10, otro modelo para 15. Y lo que yo hago es, con esos modelos voy a estimar cuál es la probabilidad de que, dado ese modelo, una determinada secuencia de observaciones se dé. Y yo tendría que calcular entonces las probabilidades para los 15 modelos que tengo y determinar entonces al final cuál de esos modelos es el más probable. ¿Ok? Esa es la forma clásica de resolver este tipo de problemas. Ya con LSTM y esas cosas ha cambiado un poco la historia, pero en general es lo que se usaría. ¿Ok? Bien, entonces, como los HMMs de hecho son viejitos, estos ya desde los 60 ya hay investigación en HMMs, o sea, es poco convencional en el curso, donde lo más viejo que habíamos visto eran los Support Vector Machines, creo. Bueno, no, estuvimos el Perceptron, que es de los 50. Pero bueno, los HMMs son viejitos, son una herramienta estadística en general, y van a encontrar muchísimo en reconocimiento de habla, síntesis de habla, reconocimiento de señales acústicas en general. De hecho, creo que hay un muchacho en la UCR que estaba haciendo el reconocimiento de ranas en el país por medio de esto. Hay mucha gente que lo usa para reconocer cantos de pájaros, reconocimiento de gestos. El departamento donde yo trabajé en Alemania haciendo mi doctorado, había todo un grupo para reconocimiento del lenguaje de señas, donde usaban HMMs para reconocimiento de escritura, pero no visto como una imagen, así como ustedes hicieron ya experimentos con el EMNIS, que hay una imagen y dicen esto es un 1, sino, por ejemplo, para sistemas que reconocen si yo estoy haciendo mi firma, ¿ok? La secuencia en la que uno hace los garabatos, esa es muy determinante de cada persona. Entonces, uno puede analizarla con estas cosas, hacerse un modelo que describa cómo fulanito firma y entonces comparar el modelo con una firma que uno está haciendo. Pues entonces habría que analizar exactamente esa captura. Análisis criptográfico hay mucho, alineación de biosecuencias en genética, predicción genética, reconocimiento de actividades humanas. Hay un montón de cosas aquí que se pueden hacer. De hecho, hay una tesis de una muchacha de computadores que el próximo semestre
altamente probable tendremos que usar esto para reconocer secuencias particulares. Vamos a ver cómo nos va. Puede ser que nos vayamos por otro camino distinto a reconocer secuencias concretas, pero bueno, todavía estamos definiendo eso. En todo caso, como les digo, es una herramienta viejita, pero ha probado con el transcurso del tiempo que sigue siendo vigente. Entonces ya formalmente, ¿qué es un HMM? Va a ser una tupla de un conjunto de estados, ¿ok? N estados, de S1 a Sn los vamos a representar. ¿Ok? En minúsculas vamos a representar estados concretos, en mayúsculas variables aleatorias que pueden tomar con ciertas probabilidades esos estados. ¿Ok? La matriz de probabilidades de transición, que lo que me dice es estando en un estado, cuál es la probabilidad de pasar a otro. Vean que ya en modelos de Markov de mayor orden, o sea, de segundo orden, o esas, ya una matriz no me alcanza. Necesitaría un tensor ahí de 3 dimensiones para poder representar las matrices de dados 2 estados anteriores, a cuál estado siguiente paso. Ok, pero bueno, por ahora estamos en Markov normal, clásico, y de hecho ahí nos vamos a quedar en el curso. Y entonces, esto es una matriz. Ok, voy a tener el conjunto de cosas que puedo observar. Por ejemplo, en el proyecto del semestre pasado lo que usábamos eran esos fonemas que les digo, pero los fonemas eran en realidad clusters encontrados por K-means sobre vectores de entrada que estaban dados por el espectrograma de la señal en el tiempo. O sea, uno tenía la señal hablada, escogía ahí, yo qué sé, una ventanita de 256 muestras, a esto le sacaba una transformada de Fourier, entonces tenía ahí una transformada de Fourier, y bueno, con ciertos truquillos por ahí, estos espectros de Fourier, digamos, eran como el feature, y yo hacía un clúster de esos features. Yo le decía, hágame 64 clusters con esos espectros. Y entonces uno tenía ahí como ya centroides, y cada centroide era una cosa que yo observaba. Entonces cuando ya alguien hablaba, yo lo que decía era, ok, estos 256, ¿a cuál clúster pertenecen? Ok, entonces él me decía, ok, pertenece al clúster 25. Ok, entonces ese clúster 25 es un símbolo que yo observo. Que cuando alguien habla, salió, ese es el clúster 25. Ok, hay otras situaciones donde estas cosas van a ser más abstractas o incluso más concretas. Por ejemplo, puede ser un confite rojo, azul, verde, celeste, lo que sea. Ok, entonces el color del confite que veo es el símbolo observable. Ok, B son las probabilidades de emisión, así se le denomina esto. También pueden ser probabilidades de observación, pero bueno, dependiendo de cómo lo quiera ver uno. O sea, es cuando yo estoy en este estado, ¿con qué probabilidad observo este símbolo? ¿Ok? Dado que estoy en este estado, ¿con qué probabilidad observo este símbolo? Que es uno de estos. Esas son esas probabilidades de emisión. Es otra matriz, obviamente. Y tenemos las probabilidades iniciales. O sea, ¿cuál es la probabilidad? Vean que es un vector. Este vector lo que me dice es, para todos los estados que tengo aquí, ¿cuál es la probabilidad para cada uno de ellos de que yo arranque en ese estado? ¿Sí? Entonces, la suma de todas esas probabilidades, o sea, de todas las componentes aquí y de este vector, la suma de todas esas probabilidades tiene que darme 1. ¿Sí? Con mucha frecuencia, y particularmente en papers más informáticos o más de implementación, ustedes van a ver que un HMM, que casi siempre se le va a denotar con lambda, un modelo lambda, lo van a resumir a B y P. O sea, las probabilidades de transición, las probabilidades de observación y las probabilidades iniciales. ¿Por qué? Porque en principio a mí no me importa cómo se llaman los estados. Yo sé que tengo n estados. Y en esta matriz es n por n, por ejemplo. ¿Ok? La matriz A es de n por n. Entonces ya sé que ahí tengo n estados. No me importa cómo se llaman, ya tengo los n por n y se acabó. Entonces la matriz indirectamente me está diciendo de si tengo n estados. Y la primera columna representa el 1, la segunda al 2, etcétera, etcétera. Igual con las observaciones. Las observaciones me va a decir, por un lado, cuántos estados tengo y por el otro lado, cuántos símbolos hay. O sea, cuántos símbolos puedo observar. Y en cuál columna o fila estoy, me va a decir eso, en cuál estado o cuál símbolo de observación estoy. Igual con pi. ¿Ok? Y las dimensiones de esto nada más tienen que ser compatibles. ¿Sí se entiende? Por ahí, la idea. Esto es muy divertido.
Ok, entonces, para entender ahí qué significa un HMM o qué me modela un HMM. Ok, al HMM lo podemos imaginarnos como una cajita negra con un reloj. Ok, y esta cosa ahí yo le pongo una señal de reloj y cuando yo le pongo esa señal de reloj, esta cosa me va a escupir observaciones. ¿Sí? ¿Y cómo me escupe esas observaciones? Bueno, cuando yo arranco esto, ¿cuál era el simbolillo del reset? Ese era el reloj. Bueno, no sé, aquí nada más le podemos poner al chip este un reset. Y este es un pin. Entonces, después del reset, cuando ya se inicializó y ya va a empezar a funcionar el primer flanco que yo tenga, se va a escoger un estado dependiendo de esta distribución de estados. ¿Ok? Recuerden que esta es el vector pi me dice, ok, si tengo 5 estados, ¿cuál es la probabilidad de cada uno de esos 5 estados? Entonces igual, genero un número aleatorio y ahí dependiendo de ese número aleatorio, si paso ciertos umbrales, estamos. No sé si les ha quedado claro eso de, voy a hacerlo aquí un poquito de explicación. Digamos que mi vector pi es esto, 3 estados para que me quede fácil dibujar. Digamos que 0.2, 0.3 y 0.5. ¿Ok? Entonces yo puedo partir esto aquí digamos que este es un rango de 0 a 1. Yo lo puedo partir de 0 a 0.2, ¿ok? Más 0.3 sería 0 a 0.5. No me quedo muy centradito y aquí hasta 1, ¿ok? Entonces yo genero un número aleatorio, ¿ok? Entonces si el número aleatorio de 0 a 1 me salió entre este rango, yo voy a decir que es el estado, bueno, usemos CPython, digamos, estoy en el estado 0. Digamos, si me da 0.2 a 0.5, voy a estar en el estado 1. Y si me dan este rango, voy a estar en estado 2. ¿Sí? Bueno, me parece que la notación que estamos usando aquí empieza en 1, entonces respetémosla. Entonces aquí voy a estar en 1, 2, 3. Ok, pero nada más genero un número aleatorio y tengo estos límites y ya está. O sea, para programarlo es muy fácil porque lo único que tengo que hacer es el acumulado de esto. O sea, tengo que aquí hacerme un vectorcito que diga, ok, punto 2 lo dejo así, punto 3 más punto 2 es punto 5, punto 2 lo dejo así, uy, escribo punto 5. Ok, punto 3 más punto 2 es punto 5 y punto 5 más punto 5 es 1. Ok, entonces, si el número random es menor que punto 2, ya, genero 0. Si era mayor que punto 2, verifico y es menor que punto 5. Sí, entonces ya salgo que es ese segundo estado. Y si no, entonces de ahí era ya el tercer estado. O sea, es como uno lo programaría, digamos. Eh, hay formas más efectivas de hacerlo como para que el mismo número que uno genera brinque uno a la celda correcta y cosillas así. Bueno, hay trucos de trucos para generar esas cosas más eficientemente, pero en general es fácil de entender. Ok, entonces ya generamos un estado inicial. Entonces ya estoy en un estado inicial S1. Ahora tengo que preguntarle a las observaciones y usar este mismo truco para, ok, estando en ese estado 1, ¿qué símbolo puedo emitir estando en ese estado? Ok, y ese símbolo ya lo emito. Ok, entonces tengo que cambiar a un siguiente estado y para eso le pregunto las probabilidades de transición. Ok, ¿con qué probabilidad estando yo en este estado paso a cuáles estados? Ok, y otra vez uso este mismo truco para emitir el siguiente estado. Ok, ya cambio de estado internamente aquí en el HMM. Si ven que el estado se va a manejar aquí en un registro interno del HMM. Si lo vemos como autómata así clásico. Ok, y ahora otra vez le vuelvo a preguntar, ok, ya estando en ese estado, ¿con qué probabilidades puedo emitir qué símbolos? Y elijo un símbolo de acuerdo a esas probabilidades. Y entonces ahí me quedo. Y esta cosa va a estar emitiendo símbolos ahí hasta que llegue a algún estado terminal. eh, donde ya le digo a esta cosa, ya, pare, hasta que alguien me resete y vuelvo a empezar. Entonces esta cosa es como una cajita negra que emite símbolos, ¿ok? Y que internamente ya va a mantener un estado, pero que yo no sé quién es. Yo solo puedo ver los símbolos, ¿ok? ¿Para qué me sirve tener toda esa cosa? Hay 3 problemas clásicos de los HMMs.
Los más usuales son esta que llamaríamos tarea 1 y la tarea 3. La tarea 2, bueno, vamos a ver si le encuentro algún ejemplo. Yo personalmente nunca lo he hecho, nunca lo he usado. La 1 y la 3 sí la he usado un montón, pero la 2 nunca he tenido que hacerla. Pero sí se me ocurrió hoy un problema y de hecho ya se los mencioné. El problema de evaluación es el clásico que uno usa en reconocimiento. Y es que si yo observo una determinada sucesión de símbolos, ¿con qué probabilidad un determinado modelo me puede emitir esa cosa? ¿Ok? ¿Y para qué se usa esto? Para reconocer. ¿En qué sentido? Yo voy a, digamos, está alguien hablando aquí, bla, bla, bla. ¿Sí? Bla, bla, bla. Está diciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, entonces yo aquí, yo para esta señal voy a tener que observo una cierta cuestión ahí de fonemas. No sé, está viendo ahí fonemas de esos raros. No sé, algo ahí. ¿Ok? Entonces estoy viendo estos fonemas. Y yo lo que quiero averiguar es, ok, este HMM, digamos, 1, ¿con qué probabilidad me genera esos fonemas? ¿Ok? Digamos que este es el lambda 1. Tengo aquí otro montón de HMM. Si tengo un HMM, no sé, N, ¿con qué probabilidad esa misma secuencia es generada por esto? ¿Ok? Y al final lo que yo hago es elegir como clase ganadora a aquella que tenga la mayor probabilidad de dar esto. O sea, en el de números yo tengo uno de estos para el 1, uno para el 2, uno para el 3, hasta uno para el 15. O sea, tenemos 15 modelos. Y le metemos la secuencia y el modelo que me diga que esa secuencia es la más probable es el modelo que digo, ese es el número. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Vean que a esto, ¿cómo le llamábamos, por cierto? Cuando tengo que tener, o sea, cuando las cuestiones me producen probabilidades por separadas y entonces yo tengo que calculárselo para todo el mundo y seleccionar quién es el que me da la mayor probabilidad. ¿A eso cómo le decíamos? ¿Eso es un modelo generativo o discriminativo? Es generativo. Generativo, exactamente. Sí, entonces vean que tenemos otra vez, nos salió aquí un modelo generativo. Yo tengo que calcular para cada clase que quiero reconocer un modelo y después alimentar todos esos modelos. Eso es lo que ha hecho que ya con sistemas masivos para el reconocimiento de voz y eso, ya el HMM ha perdido relativamente buen campo porque, ok, con números del 1 al 15 está manejable, pero si hay un modelo que quiere reconocer todos los idiomas, imagínense lo que es calcularle el modelo a, o sea, la probabilidad a todas las posibles palabras del vocabulario para una secuencia no es inmanejable. O sea, de hecho, ahí hay que hacer, ahí, en la época de, ¿qué sería? Estamos hablando de mediados de los 90, finales de los 90, inicios del 2000, incluso hasta la primera década del 2000, que todavía se usaba esto muchísimo. De las estrategias iban como para hacer el asunto jerárquico, para ir partiendo el conjunto de clases que uno tiene que reconocer en subconjuntos. O sea, como hacer un árbol de reconocimiento sin no tener que, pasar, que pasarle esto a tantísimos modelos porque es imposible. O sea, se diluye todo y ya de por sí no funciona muy bien. Ok, voy a pasar al tercero y después me vuelvo al primero. Entonces, en este es dado el conjunto de observaciones, la probabilidad con la que un determinado modelo puede producir esas observaciones. En el entrenamiento, es como, bueno, creo que es medio obvio, es si yo quiero entrenar este modelo para que reconozca una determinada secuencia, entonces tengo aquí secuencias de algo que yo quiero que esta cosa me dé una alta probabilidad. Entonces sería ajustar a y B y P y todo eso, ¿sí? Yo quiero cambiar estas cosas para, dado un conjunto de observaciones, que estos pesos hagan que esta probabilidad se maximice. ¿Ok? Ahí de hecho yo perdí un poco el rastro porque me puse a hacer otras cosas y ya no me volví a jugar con esto. Eh, pero no había, bueno, de hecho me parece que en la clase después se los pongo por ahí. No hay como algoritmos muy limpios para entrenar esto. En particular, en las técnicas de reconocimiento de patrones, uno usualmente gusta o prefiere tener
ejemplos acordes a lo que uno quiere clasificar, pero también ejemplos que no son lo que uno quiere clasificar, ¿verdad? Para eh, que estos modelos aprendan a discernir bien, aprendan a discernir detalles. De hecho, uno de los últimos proyectos que yo hice con esto era un chip que hizo Alfonso Chacón, que estaba Alfonso Chacón haciendo, para reconocer sonidos de motosierras y disparos en el bosque. ¿Ok? En las señales que teníamos varios truenos y teníamos disparos, que suenan casi idéntico. O sea, ahí en el medio del bosque, estábamos metidos en medio de Prusia, alguien tomaba un disparo y de repente había un trueno se me lo ponen a mí como humano, yo no sé si eso fue un trueno o si fue un disparo. Si uno ya le pone mucho cuidado, sí hay diferencias. Y nosotros queríamos aprender de que el HMM que detectara disparos no se disparara con un trueno. Pero bueno, en aquel entonces era una tesis de maestría, estaba un muchacho intentando hacerlo, pero no conseguimos nada así que funcionara como muy bien. O sea, no encontramos un algoritmo que lograra entrenar a esto para que no dijera que el trueno tenía alta probabilidad. Sí, no sé si me explico. O sea, tener ejemplos positivos y negativos. Entonces, sí encontramos cosillas, pero no estaban funcionando muy bien. De hecho, ahí, esa fue la última tesis y nunca más volví a hacerle a esto. Pero bueno, entonces en este momento ese chip lo que hacía era, si sonaba un trueno, decía que era un disparo. Y el objetivo era que como eran las redes de sensores que estaban distribuidos por todo el bosque, un disparo si es muy local, entonces en el tiempo los detectores del bendito disparo lo iban a escuchar ahí con un patrón muy determinado, pero los del trueno iban a oírlos todos a la vez, casi, porque está muy arriba el sonido. Entonces les llegaba a todos casi igual. Entonces con esa diferencia se podía sacar si era trueno o disparo, pero aún así no era tan divertido. Ahí había otro que sonaba mucho, nuestro querido país con su alta biodiversidad. A los insectos les encantaba darse tastazos contra el micrófono. Entonces, cuando con un insecto, un abejón ahí volaba con toda gana contra el microfonillo, de ahí eso sonaba como un disparo también. Pero eso también era muy local porque solo sonaba en un sensor, en un único sensor. Pero bueno, eso es solo para contarles ahí lo que hicimos nosotros con esto. La tarea de reconocimiento es un poco más compleja. De hecho, y van a entender por qué es compleja, porque dadas estas observaciones, ¿qué sucesión de estados fue la que le dio origen? ¿Ok? Estos estados están escondidos ahí dentro del HMM y yo quiero ver qué sucesión de observaciones, sí, con esa sucesión de observaciones, qué sucesión de estados ocurrió. ¿Ok? Y esa es más difícil. El ejemplo que se me ocurre darles es con esto del robot móvil que les acabo de dar, que de hecho ya fue como adelantándome para esta cosa. O sea que si yo de verdad no sé dónde está el robot, la idea es, ok, si yo tengo estas observaciones aquí, que él me pueda ir diciendo con la experiencia pasada, ok, viendo que acabas de estar en 1.0 y que estoy observando esto ahora, yo creo que ahora estás en 1.1, ¿sí? Entonces, bueno, esa sería como esta idea, dada la sucesión de observaciones a dónde pasé, como para reconstruir la trayectoria que hizo el robot, digamos. Ok, entonces vamos a entrarle un poquito a la mate. Puede empezar a ser tediosa, entonces ahí voy a nada más intentar pasar rapidito encima, pero sí me interesa nada más como que quede el concepto. Si tienen que implementarlo, sí van a tener que irse al paper de Rabiner o algo así para hacerlo, pero también rara vez hay que implementarlo ahora porque ya hay un montón de bibliotecas con esto listo. Entonces, el primer problema, el de evaluación. De nuevo, en evaluación veo observaciones y nada más quiero calcular cuál es la probabilidad de que el modelo que yo tengo de esa observación. ¿Ok? Uno, lo que les voy a dar es una idea muy ingenua, lo que sería aplicar fuerza bruta para calcular esa probabilidad, pero que es inimplementable. ¿Ok? Y entonces nada más una idea muy elegante de cómo uno replanteando cómo piensa el problema puede reducir algo que necesitaba tiempo exponencial a algo que requiere tiempo polinomial, que es, pasamos de siglos o de toda la historia de la humanidad en tiempo a
un par de milisegundos para calcularlo. Ok. Entonces, de nuevo, insisto, este es un modelo generativo. Si quisiéramos clasificar varias clases, tendría que tener un modelo por clase y seleccionar el modelo ganador, pasándole las mismas entradas. Entonces, vamos a ver el método de fuerza bruta, que si esto empieza a explotar. Vamos a intentar hacer un ejemplillo que yo tenía por aquí apuntado para hacer esto. Ok, vamos a hacer aquí una página para intentar hacer esto. Ok, imaginémonos este HMM. Tengo un estado 1, un estado 2 y un estado 3. Ok, yo puedo pasarme del estado 1 al estado 2 con probabilidad 0.9. En el estado 1 me puedo quedar aquí con 0.1. Vean que ya aquí tengo 0.1 más 0.9 da 1. El resto de transiciones no existen. A partir de 1, bueno, que solo me quedaría pasarme a ese 3. No hay, eso no hay. Ok, de S2 puedo pasar a S1 con probabilidad de 0.05, me quedan 0.95 que puedo usar. Ok, aquí puedo pasarme con 0.8. Ven que solo me queda aquí una, que no hice explícita. ¿Cuánto me falta? Que aquí lo hice mal, no apunté ese. 0.8, 0.85, me faltan 0.15. Ok, aquí al final igual me puedo quedar. Me puedo pasar aquí con 0.1 y me puedo quedar aquí con 0.9. Ok, ese es el modelo ya de Markov. Ok, podemos asumir aquí que tenemos un vector pi, que sería 0.8, 0.15, 0.05. O sea, eso quiere decir que con alta probabilidad voy a arrancar en este estado, con 0.15 de este y con 0.05 de este. O sea, casi nunca voy a arrancar aquí. Ok, vamos a asumir que en cada estado yo puedo emitir dos símbolos. O sea, yo puedo emitir falso y verdadero. Estos son los dos símbolos que yo puedo emitir. O sea, cuando yo llego a ese 1 puedo decir falso o puedo decir verdadero. Y mis probabilidades de emisión, digamos que esto es el símbolo verdadero y de que esto es el símbolo falso y este símbolo verdadero, 0.9, 0.1. O sea, que si yo entro en el estado 1, hay un 90% de que yo diga falso y un 10% de que yo diga verdadero. Ok, el estado es terriblemente indeciso. Va a decir falso, verdadero, 50-50. Y, ¿qué estoy viendo aquí? Allá. Y esta cosa sería 0.1 y 0.9. ¿Sí se entiende? O sea, esto es cuando estoy en el estado C1, cuando estoy en el estado C2 y esto es cuando estoy en el estado C3. Estas son las probabilidades de observación o de emisión, el conjunto de símbolos, y aquí tengo indirectamente, esto es una representación alterna de la matriz de transición, que lo podríamos poner como matriz. Ok. Sería 0.1 de quedarme en el estado 1, 0.9, 0, 0.05, 0.15, 0.8, 0, 0.1, 0.9. Ok, entonces bueno, este será nuestro modelo lambda igual a B pi. ¿Sí se entiende? Eso es el modelo. Ahora, en fuerza bruta yo necesitaré todas, absolutamente todas, digamos, tengo una observación de 4 símbolos. Yo necesito tener todas las posibles sucesiones de 4 símbolos para poder hacer eso. Y ya se imaginarán ustedes que son un montón, porque puedo tener que estoy en S1, que paso de S1 a S1, que paso de S1 a S1 y que paso de S1 a S1. Esa es una posible sucesión de símbolos aquí. Tengo que estoy en S1, 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 pero aquí paso S2. ¿Ok? Después tengo que estoy en
S1, S1, S2. De hecho, estoy en S2 y también puedo volver a S1 otra vez. Ok, pero aquí puedo quedarme en S2 y también puedo pasar a S3. Sí, entonces se empiezan a dar cuenta ustedes de que aquí voy a tener cualquier cantidad de posibles sucesiones de tamaño 4. Y en cada una de estas sucesiones, cada uno de estos estados tiene una probabilidad de emitir falso o verdadero. Entonces, si alguien me pide, ok, ¿con qué probabilidad estoy observando, digamos, falso, verdadero? No, ¿qué es falso? Falso, verdadero, falso, con esto. Ok, si yo estoy observando esta sucesión, falso, falso, verdadero, falso, ok, vean que tengo que calcular, ok, si yo tuviera esta sucesión, la probabilidad en S1 ver falso sería 0.9. Por, ¿cuál es la probabilidad de pasarme de aquí a aquí? Por la probabilidad de ya estando ahí volver a ver falso, que es 0.9. Por la probabilidad de pasarme aquí. Por la probabilidad de ver un verdadero. Por, etcétera, etcétera. Ok, entonces vean que, ok, ya tengo que si tengo esta sucesión de estados, tengo una probabilidad. Si tengo esta otra, tengo otra probabilidad. Y ahí me voy con todas. Y al final tengo que ver cómo las agrupo. Todo ese montón de probabilidades que calculé para cualquier cantidad de estas cosas. Pero obviamente el número de sucesiones de tamaño 4 que yo tengo crece combinatorialmente con el número de estados. Y eso es terrible. ¿Ok? Y eso que aquí estoy tomando inteligencia en el que, ok, aquí no hay transición de S1 a S3. Entonces lo estoy usando y no estoy eh, poniendo esas. Si lo quiero hacer con fuerza bruta completa, y eso va a ser terrible. ¿Sí? Porque tengo transiciones de todos los estados para todos los estados y esto, bueno, ya se imaginarán cómo crece. ¿Ok? Por otro lado, decía, estoy empezando aquí en S1, que tiene esta probabilidad, ¿verdad? Tengo que hacer después todo el intento otra vez cuando estoy empezando en el estado S2, que arranco con 0.15 de probabilidad, y después todas las combinaciones arrancando en el S3. Entonces vean que esta cosa se hace monstruoso. ¿Ok? Entonces vamos a ver monstruoso en matemática, no en dibujitos. Entonces la idea va a ser esa. Voy a tener que enumerar las T. Con esto voy a llamar a cuántas posibles sucesiones de estados tengo de tamaño T. ¿Ok? Que voy del estado en tiempo 1 hasta el T. Todas las posibles combinaciones de esas. ¿Ok? Entonces, para una de ellas, para una de estas sucesiones, la probabilidad es lo que les comenté. Que tenemos la probabilidad de ver tal observación en tal estado, multiplicando estas cosas, ¿sí? Ok, sí, esta es la probabilidad de ver las observaciones dada esta sucesión, ¿ok? O sea, si ya me están dando la sucesión, nada más tengo que multiplicar las probabilidades de observar el bendito símbolo estando en el estado que ya esta sucesión me dice que estaba en tal instante de tiempo. Ok, la probabilidad, aquí ya quitando este Y, ya voy a tener que incorporarle, o sea, vean que sería la probabilidad de ver esta cosa, o sea, la probabilidad de ver estos sucesión de estados, sería la probabilidad de arrancar en el estado S1, que eso lo denotamos con pi, por el producto de probabilidades de transición del estado 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, hasta llegar al T. ¿Ok? Y estas son todas las probabilidades de transición que están en A. Ok, ¿quién sería la probabilidad de Y? Entonces, no es que todavía no vamos por ahí, nos faltan un par de cosas más. Ok, entonces, la probabilidad conjunta. ¿Quién es la probabilidad de tener esa sucesión de estados y de ver esa cuestión de observaciones? Sabemos que sería la probabilidad de ver el estado por la probabilidad de Y dado S, que esto es regla de la cadena. ¿Sí? Ok, esas son las dos ecuaciones que acabamos de ver. Sería todo este enorme producto que,
Ok, después cuando yo quiero tener, o sea, que esto es lo que ando buscando, ¿cuál es la probabilidad de ver a Y? Tengo que hacer la suma para todas las posibles secuencias, ¿ok? Aquí nada más reacomodamos esos términos. O sea, este es este término inicial, eh, ¿ok? Por la probabilidad de estando en el estado 1 emitir el primer símbolo. Y a partir de ahí, de todos los símbolos en adelante va a ser este B por este A. O sea, que es la probabilidad de transicionar al siguiente estado y estando ahí, emitir el símbolo. ¿Ok? Que esto se obtiene, o sea, vea que estoy haciendo la suma de todas las posibles combinaciones. O sea, la probabilidad que calculé para esta más, la probabilidad que calculé para esta más, la probabilidad que calculé para esta. Tengo que hacerlo para marginalizar Y, o sea, para eliminar S. Tengo que sumar todas esas y entonces ya me queda la probabilidad de Y. Pero de nuevo, vean que este número aquí es prohibitivamente gigantesco. ¿Ok? Y es además medio enredado hacer el algoritmillo. Bueno, que creo que eso es como uno de los problemas típicos de cosas que uno hace en introducción a la programación. De si tengo que enumerar todas esas posibles combinaciones, ¿cómo lo haría? Okay, entonces hay un par de for anidados para que vayan barriendo por todos los posibles estados, todas las posibles secuencias en cada posición y bla, bla, bla. Esto crece exponencialmente con el tamaño de la sucesión y usando como base qué número de estados tengo. O sea, si yo tuviera una pinche secuencia de 10 estados, o sea, de 10, ¿cómo le puedo decir a eso? De 10 pasos en la secuencia. Tengo 10 pasos y tengo n estados. O sea, digamos 4 estados. Entonces ya esta cosa va a crecer con 10 por 4 a la 10. O sea, ya 4 a la 10 ya son bastantes millones por 10. Esas cosas es solo la suma esta. ¿Ok? Imagínense que si yo estoy haciendo una clasificación necesito evaluar esto para cada clase que tengo. Eso es imposible. O sea, no, olvídense, eso no va a funcionar nunca. Por otro lado, bueno, así como lo tenemos aquí, así directamente, estamos multiplicando probabilidades que después de estarse multiplicando aquí un rato, esa cosa ya se hizo cero. ¿Ok? De hecho, eso no me voy a meter yo, pero implementar esto también uno siempre termina usando probabilidades logarítmicas, o sea, o logaritmos de probabilidades para evitar estos productos que hacen que las cosas se aparezcan. Pero en este método, por fuerza bruta, para peores, tengo aquí una suma que no me permite aplicar aquí el logaritmo de esto, porque esa suma ya me lo frenó. Entonces, bueno, descartado. Esta cosa no, por fuerza bruta no tiene sentido hacer eso. Entonces vamos a presentar aquí la base de todos los otros algoritmos. Aquí yo creo que todavía sí voy a quedarme con un poquito de detalle. Y son dos procesos. Uno se llama el proceso hacia adelante y otro que se llama el proceso hacia atrás. Y lo que vamos a hacer es como, bueno, se llama por inducción, ir generando los pasos cada vez más complicados del cálculo de esta probabilidad, pero que se basan en el cálculo anterior. Entonces, al final, se va a reducir la complejidad al número de estados al cuadrado por cuál es el tamaño de mi secuencia. Entonces, vean que esto crece linealmente con el tamaño de la secuencia, en vez de ser exponencial con el tamaño de la secuencia. O sea, en vez de tener un n a la t, pasamos a tener un n por t. O sea, ¿esto era qué? Esto era 4 a la 10. Pasamos a tener 10 por 4. Y radicalmente, o sea, este símbolo no alcanza. Ok. Entonces, con esta cosa obviamente, cuando uno implementa esto, va a usar estos procedimientos hacia adelante y hacia atrás. Vamos a definir alfa sub j de t como una probabilidad parcial. O sea, es la probabilidad que tiene la sucesión de observaciones, pero hasta llegar al tiempo t. O sea, yo tengo aquí una sucesión de observaciones. Bueno, aquí en el ejemplo que tenemos falso, verdadero, falso, 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 verdadero, verdadero, verdadero. Ok, en tiempo t. Estamos aquí en el tiempo t. Entonces, quiero cuál es la probabilidad de la sucesión de estas observaciones hasta este instante de tiempo. Sabiendo que estoy en el estado J,
O sea, este J de aquí me está diciendo que yo sé que en este instante tiempo T estoy en ese J. ¿Ok? Entonces, si estoy en ese J, la probabilidad de llegar a este instante tiempo T con ese J va a ser alfa sub J de T. ¿Ok? Entonces, ¿qué es eso? De la probabilidad que me da este modelo de observar 1, 2, 3 hasta llegar a T, sabiendo además que en el estado T estoy en ese J. Eso ya es matemáticamente descrito esto mismo que está aquí. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a irnos, por decirlo así, ok, estando en el estado SJ, ¿cómo es? ¿Cuál es la probabilidad de estar en el estado SJ en el tiempo 1? ¿Ok? En el tiempo 1 la probabilidad de estar en SJ me lo da este pi. ¿Ok? Ah, bueno, pero también quiero observar el símbolo, sí, el símbolo de la secuencia que me están diciendo. O sea, me están diciendo, en el tiempo 1 usted ve Y1. ¿Ok? Entonces, ¿con qué probabilidad veo Y1? Con el que me dice la matriz B. ¿Sí? Para ese, para ese estado concreto, o sea, estando yo en el estado J, yo veo este símbolo Y1 con lo que diga esta matriz. ¿Ok? Pero entonces ya tengo Y1. Y el resto de los estados T1 más J los puede uno plantear con esta fórmula recursiva. ¿Ok? ¿Qué es lo que me está diciendo? Vamos a ver el dibujito. Vea, para llegar a este estado J, yo pude haber llegado de S1, de S2, de S3, de S4, bla, 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 de todos estos. Y pude haber llegado de todos estos con estas probabilidades. ¿Ok? Entonces yo voy a acumular toda esta información de estando en el estado T para llegar a este estado T más 1, la voy a acumular. ¿Ok? Y eso es lo que estoy haciendo aquí. Yo estoy acumulando para todas las posibles formas de llegar al estado, para llegar en este instante T más 1 a este estado J. ¿Ok? Entonces aquí van que estoy barriendo todos los is, son todos los alfas. O sea, esto es un alfa, pero aquí tengo, ya voy a haber calculado todos los alfas para estos estados antes. ¿Sí? Por eso esto se llama hacia adelante, porque ya yo había calculado los alfas para cada uno de estos estados. ¿Ok? Y ahora estoy usando toda esa información que había calculado para estos estados para calcular el alfa de este estado. ¿Sí? Ok, entonces ya, bueno, con esta formulilla ya calculo ese alfa, que es como evidente porque va a tener todas estas probabilidades de los anteriores y igual la probabilidad de emitir el símbolo que va en exactamente esa posición de tiempo. ¿Ok? Entonces, de nuevo, esto quedó muy bonito porque, bueno, lo hace recursivamente empezando con este. Entonces, para cuando yo quiera seguir en el paso que sigue, nada más voy a tener que haber calculado los alfas de todos los estados otra vez en este instante de tiempo y ahora los voy a combinar en el alfa de cada uno de estos. ¿Sí? O sea, si aquí quiero calcular el de este también, voy a usar todos estos alfas para calcular esto. Por eso es que es cuadrático, porque necesito barrer eso. Pero nada más tengo que irme recursivamente y no me queda esa cosa exponencial que tenía con el algoritmo de fuerza bruta. Ok, entonces, cuando quiera calcular yo la probabilidad de la sucesión de observaciones Y, que es el problema que estamos revisando, eso es lo mismo que marginalizar esta probabilidad. Y eso es exactamente lo mismo que nada más sumar desde 1 hasta el instante de tiempo tn de los alfas sub i. ¿Sí? O sea, que es casi que en el último estado. Ok, yo llegué y nada más sumé todos los alfas sub i de la capa anterior. Y estos alfas que estoy sumando desde aquí, estos son los que me dan, ya me perdí. Sí, los que me van a dar esta probabilidad. Ok, entonces esto se puede calcular recursivamente bonito y rápido. Bueno, no se llama recursivamente, en este caso se llama inductivamente, pues como la demostración por inducción. Los de electrónica en algún curso ven demostración por inducción y esas cosas. Mate general, no creo. Sé que los de computadores tienen que verlo en el de discreta, matemática discreta. Creo que en cálculo de álgebra lineal se En ve cálculo de álgebra porque lineal ven demostración por inducción. Ah, bueno, ok, ya. Sí, bueno, pues es eso lo que está pasando aquí. ¿Ok? Jamás pensaron que lo volverían a ver en sus vidas, pero sí.
sí se usa. Ok, esta otra, bueno, ya que acabo de ver lo que se llama procedimiento hacia adelante, hay otro procedimiento que se llama hacia atrás, que es más bien teniendo unas magnitudes beta calculadas, bueno, ya vamos a ver por ahí, usar esos beta, pero para devolverme y calcular algo de este estado. Y entonces devolviendo esos betas, volver a calcular las cosas en un tiempo anterior y ahí. O sea, me voy hacia atrás. Por eso se llama este procedimiento hacia atrás. Pero es muy parecido. Esto va a ser la probabilidad de que la sucesión de observaciones después del tiempo t, dado que arranqué en el tiempo t en el estado SI, ¿cuál es esa probabilidad? ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la forma de expresarlo matemáticamente, que es la probabilidad de observar lo que sea que esté observando en temas 1, temas 2, bla, 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 hasta t, empezando en SI. ¿Ok? Y lo calculamos de forma inductiva. Vamos a asumir de que la probabilidad, bueno, vamos a arrancar de que en I, en el instante final t, tiene que ser 1. ¿Ok? ¿Saben para ver qué era este enredo? Bueno, sí, pero esto es simplemente por la inducción, porque tengo que arrancar de que estoy asumiendo al inicio de que la probabilidad es 1 para después ir multiplicando y entonces ir bajando la probabilidad. Pero entonces aquí, bueno, al inicio este 1 es como mantequilla, no va a hacer nada. Es que no hay como, tenemos al pi nosotros para decir, o sea, el pi es el que me dice arranco en este estado y fantástico, ahí sí tengo probabilidad. Pero para finalizar no tengo algo parecido. Entonces tengo que empezar como al revés. Tengo que empezar con un 1, que lo podemos ignorar en el primer paso. Y lo único que voy a empezar de atrás para adelante es, ok, ¿cuál fue la probabilidad de emitir ese símbolo en esa probabilidad? Y las probabilidades de transición, estas que me van llevando de adelante hacia atrás, digamos. Entonces, bueno, con eso calculamos esta otra vista, que es, de nuevo, esos algoritmos en realidad son casi que uno agarra esto, los implementa ahí con un for y listo, o en MATLAB con las matrices, las multiplicaciones de matrices adecuadas, y ya tenemos a alfa y beta. De nuevo, para el problema este que estábamos viendo de evaluación, o sea, de evaluación es, dada la sucesión de observaciones, ¿qué probabilidad tiene un modelo de producirlas? Con solo el procedimiento hacia adelante ya tenemos, porque ya este nos dice, la probabilidad de que este modelo me produzca esas observaciones es esta cosa. ¿Ok? Esto se los estoy dando solo porque es un procedimiento básico para las siguientes tareas. La segunda tarea de reconocimiento, recuerden que es aquella en la que, dadas las observaciones, yo puedo decirles cuál es la sucesión de estados que le dio origen a esas cosas. ¿Ok? Pero aquí hay un problema. Empezamos mal, porque ese problema, así como se los acabo de decir, no está bien definido. Porque puede querer decir, ok, puedo escoger los estados que solitos son más probables. ¿Ok? Eso lo haría yo para maximizar el número de estados correctos, digamos. O yo puedo irme más al aspecto temporal. O sea, este es como un aspecto en el que yo casi que estoy ignorando el tiempo y solo quiero ver, ok, este estado con esa observación parece ser el más probable. Considerando alguito ahí las probabilidades, pero mi interés es maximizar el número de estados correctos. Pero por otro lado, yo quiero ver como el aspecto temporal y yo quiero encontrar una sucesión de estados que sea válida en sí. O sea, que sea factible o bien probable que esa sucesión de estados yo la veo. Entonces son como dos caras de determinar esa cosa. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí matemáticamente, esta es la parte que no quiero entrarle mucho detalle. Matemáticamente, esta historia, bueno, un problema sería, quiero encontrar cuál es la probabilidad, dado este modelo, de que en el instante de tiempo t yo tenga este estado, dado todo el conjunto de observaciones. ¿Ok? Y si nosotros ya jugamos aquí un poquito con reglas de probabilidad, esta cosa aquí con esta probabilidad condicional la puedo expander como una probabilidad conjunta por regla de la cadena. Aquí nada más tengo que sacar las observaciones. ¿Ok? Vean que aquí las tengo desde Y1 hasta T.
y todos los estados. Y aquí voy a sacar esto. Voy a empezar en T más 1 hasta T. Y aquí voy a dividir por, eh, por la probabilidad. Aquí estamos usando base en principio. Y partiendo que esta cosa sería entonces todas las observaciones dada esta cosa y todas las observaciones yo las puedo partir desde 1 hasta T y desde T más 1 hasta el T mayúsculo, o sea, hasta el final. ¿Ok? Entonces, dándole vuelta aquí y dividiéndolo entre el P de Y. ¿Ok? En todo caso, al final de cuentas, uno llega a que este montón de probabilidades que otra vez dan miedo, termina uno que eso es exactamente igual a alfa I, BI, que son las dos, el procedimiento hacia adelante y el procedimiento hacia atrás, y ahí haciendo las sumas correspondientes para normalizar. Y ya tenemos que eso es gamma sub I, y lo que queremos es encontrar para cada instante de tiempo queremos encontrar quién es el estado I que maximiza esta probabilidad. O sea, tendría que calcularle esto a todos los estados que tengo y seleccionar entonces el estado que es más probable para esto. O sea, es también un poco tonto, pero de hecho aquí sí está bien, estoy considerando las probabilidades y está saliéndome eso, pero lo que estoy maximizando es el estado a ciegas. Como tal, la secuencia pierde un poco como el interés. Para la segunda opción se usa una cosa que se llama el algoritmo de Viterbi y varias gente de computadores me dicen que ellos en algún curso lo ven, no sé por qué, en qué contexto, pero no sé si por ahí está alguien. Jung, no sé si usted me puede contar algo, si ustedes vieron el algoritmo de Viterbi en algo. No, profe, es la primera vez que lo escucho. Ok. Sí, estos son Estos se algoritmos. ven cómodos. Profe, sí, ¿cómo se ve? En cómo, ok, sí, en cómo lo ven. Ok, Sí, de hecho, perdón. que se ven como y sí, hemos hecho algunos ejemplos ahí prácticos al respecto, pero Sí, simples, claro. ok. Sí, sí, bueno, aquí es parecido, en el algoritmo este ya es muy cajonero, es como de implementar. Creo que es que en algo de algoritmos, uno o dos, a veces lo veían para no sé qué. En todo caso, bueno, no creo que sea la última vez que escuchen de él. Este algoritmo es un algoritmo típico de programación dinámica, en el que lo que queremos es maximizar la probabilidad de una ruta que vamos a tomar entre estados. Okay, bueno, aquí está la matemática, que no voy a entrar en detalle, pero la idea es esta. Si yo tengo un instante de tiempo 1, y ahí puedo tener estos 4 estados, igual en el tiempo 2, en el tiempo 3, en el tiempo 4. Entonces yo quiero maximizar la probabilidad de la ruta en sí. No del estado como tal, sino de esta ruta eh, para producir estas observaciones. Entonces es otra forma de ver el problema. Okay, de nuevo, no voy a entrar aquí en detalles porque de todas formas solo me quedan 14 minutos y no creo que me dé tiempo. Ok, bueno, está ese algoritmo ahí por ahí. Igual, cajonero se puede sacar ya listo ahí en Python de algún lado y ya él les calcula esas probabilidades de rutas. El entrenamiento, este sí es un dolor de cabeza. Ok. En general no existe un algoritmo que yo sepa que le permita a uno analíticamente encontrar esos parámetros del HMM para maximizar la probabilidad de la sucesión observada. Okay, eso no hay no hay algo continuo que le permita a uno hacer como ascenso de gradiente bonito para optimizarlos bien. Las superficies que tenemos aquí con estas likelihoods que estamos usando y esas cosas son terriblemente no convexas. Así es que esta cosa se queda pegado en todo lado menos a donde debe. Y entrenarlo es un dolor. O sea, este es uno de los métodos más espantosos de entrenar porque hay que jugar mucho con inicializaciones para ver si converge algo mejor o correrlo 1000 veces con diferentes inicializaciones para ver si llegamos a cosas mejores. Y bien, y en principio lo que termina usando todo el mundo es esta cosa que le dicen la reestimación de Baum-Welch en 40.000 variantes que tiene, donde la idea es aplicar expectation maximization, aquel algoritmo que habíamos visto donde uno primero, ¿cómo era? Primero estima, o sea, si uno tiene aquí el loss que quiere maximizar, entonces primero uno estima una cota inferior, ¿ok? Para después con esta cota inferior maximizar esa cota y ya tengo un nuevo set de parámetros
en el que vuelvo a estimar una cota inferior y en ese plan estoy hasta llegar a aquí. El único detalle es que esta de aquí, en este dominio no se ve tan bonito, sino que puede ser una cosa así. Entonces, de cuando yo me optimicé, si empecé por aquí, dije, ah, sí, ya llegué. Y no tenía nada que ver. ¿Sí? Ok, entonces eso está horrible. De hecho, los algoritmos originales de esta cosa necesitan una observación. O sea, con una sucesión de que ustedes vean, ya él les estima los parámetros y ya, murió. Ya no hay forma de actualizarlos con más. Entonces, bueno, ahí hay algo, hay modificaciones para poder meterles más. De hecho, toda esta mate que estamos viendo aquí solo está considerando una observación. Tampoco voy a entrar aquí en detalles, pero lo único que tenemos que ver aquí es que sí, que las fórmulas para calcular esto, bueno, aquí vemos esta, el Xi y J es la probabilidad de estar en el estado I en el instante de tiempo T y en el estado J en el instante T más 1. ¿Ok? Y esas probabilidades, bueno, ahí se pueden calcular en términos de los alfas, los betas, las probabilidades de transición, las probabilidades de observación, bla, bla. Pero vean que esto lo estoy calculando con una sucesión, con una única sucesión. Esa es la parte que es horrible porque no tiene uno con este mecanismo así directamente cómo hacer eso. ¿Ok? Bueno, ahí definimos a gamma sub i como la marginalización de esta probabilidad de IJ, o sea, barriendo todos los J para que me quede solo que depende de I, que es el estado donde estoy, no a donde voy. Ok, y sumando ahí en el tiempo llega uno a ciertas cosillas de cuántas veces pasó por tal estado en tal sucesión, y aquí es donde uno empieza a ver cómo meterles distintas sucesiones de tiempo. No voy a entrar en la mate aquí. Para al final llegar a, ok, puedo estimar las probabilidades iniciales como con cuántas veces pasé por un estado inicial al inicio. Y estos otros promedios ahí de as y de bes, o sea, que sería cuántas veces pasé de tal estado a tal estado. Esto se parece mucho a lo que ustedes tienen que hacer ahora con con la primera parte del proyecto 2. O sea, que es contar cuántas veces llegué yo de tal estado o cuántas veces llego yo a tal estado estando en este estado. ¿Ok? Porque con ese número de veces que ustedes contaron de pasar del estado A al B, ustedes van a determinar cuál es la probabilidad de transición. ¿Sí? Y eso es, bueno, la mate esta es nada más una forma de expresar esa lógica. Y igual, pasando tantas veces a cuál estado puedo emitir yo tal símbolo. ¿Ok? Y entonces aquí yo tengo ya las probabilidades de observación. Ok, entonces ahí el algoritmo de Banwell se llama así porque lo que ellos hicieron es, ok, vamos a hacer esto como iterativamente. Entonces vamos a intentar, yo qué sé, obtengo estos pis, as y betas y vuelvo a reestimar las cosas, así con todas estas formulillas que tengo por ahí, con la secuencia de observación o las secuencias de observaciones que tengo. Y entonces con esos nuevos valores puedo volver a calcular estas emisiones. Y con esos parámetros del modelo. Con esos parámetros vuelvo a estimar los otros usando la cadena de observaciones que tengo. Y entonces vuelvo a reestimar estos. Y ahí itero hasta que converja. O sea, hasta que estas cosas llegan a un valor más o menos constante. ¿Ok? Entonces, cuando tengo eso, que la estimación... Sí, estas estimaciones van a llegar al modelo cuando alcancé un máximo local de la verosimilitud, que es lo que quiero maximizar. Pero de nuevo, eso es terriblemente malo en HMMs porque se queda pegado en todo lado. Entonces, bueno, las bibliotecas lo que les ofrecen a ustedes son algoritmos típicos para intentar evitar eso, como inicialice 10 veces o haga cosas así para poder llegar a un buen máximo. Bien, entonces hay que estar probando con esas cosas. Y de nuevo, no, bueno, en la última tesis esa que les comenté, nunca llegamos a algo así como que fuera muy convincente, porque los tamaños de espacios de búsqueda que hay que hacer aquí como para empezar a generar números al azar y ver si llega uno a algo sensato o no son bastante grandes y no cuesta llegarle. Supongo que por eso también llegamos ahí. Un último comentario al respecto de estas HMMs.
Por el momento lo hicimos muy genérico. O sea, hicimos esta cosa, puede hacer de todo. Eso se llama un HMM ergódico. O sea, que yo puedo estar en un estado y devolverme al otro. O sea, aquí yo podría estar en S2 y devolverme al S1, o estar en el S4 y devolverme al S2, etcétera, etcétera. Pero eso en muchísimos de los problemas que uno tiene, no. ¿Ok? Por ejemplo, en lo del lenguaje hablado, si yo quiero reconocer la palabra 15, ¿ok? Entonces, no sé, tengo un estado que puede emitir los fonemas del fonema K, digamos, para 15. Ok, una vocal, la N, la C y la E, otra vez. Ok, pero lo necesito en esa secuencia. No tiene sentido que yo diga aquí 15, 15. O sea, que me ponga a brincar aquí en adelante. Para la palabra 15 necesito esto en una secuencia muy clara de quedarme en un estado o avanzar. O sea, puedo quedarme o avanzar, pero nunca retroceder. Y a eso se le llama esquemas de Bakis. Y son los de los más usuales. Ok, hay unas simplificaciones para los de Bakis y la convergencia es un poquito mejor para los modelos de Bakis que para los ergódicos. Porque, no sé, con eso limitación de que solo puedo moverme hacia adelante, hay muchas probabilidades en las matrices que sé que son cero y esas cosas. Entonces, digamos, el espacio de búsqueda se restringe mucho más. Ok, bueno, con eso terminamos el tema de HMMs. No sé si tienen preguntas de esto o del proyecto. Vean que pueden usar HMMs en cosas del proyecto si quisieran. Y de nuevo, no es que tienen que implementarlo, nada más tienen que usarlo. Si quieren averiguar si hay algún estado que les interesaría para calcular recompensas o cosas así. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vemos. Ahí no sé solo si está José. Sí, profe. Sí, es porque le contesté el correo, pero no sé si le creé más preguntas de las que les... Sí, realmente no entendí mucho. Es que después de buscar durante varios ratos y de joder Anaconda, lo tuve que volver a instalar. Ups. Y cuando lo reinstalé ya volvió a funcionar. No sé. ¿Ah? O sea, no tuvo que hacer nada y le funcionó. O sea, solo creé ahí un conflicto entre bibliotecas porque al final ni siquiera me corría el programa, o sea, ni siquiera Ok. me corría la pantalla principal. Entonces tuve que reinstalar Anaconda y ya después de eso reinstalé Keras y TensorFlow y ya volvió a funcionar. No sé qué fue lo que le pasó. Ok, Pero lo pero que, volvió a funcionar el programita ajá, el vainilla, programa, digamos. ajá, y Sí. también lo que se supone que iba en la imagen, que después sí me fijé y no sé, no se subió en la imagen. Que era Sí, como que cuando intentaba hacer el fit de la red, no sé, ese trade no lo hacía. No sé qué era lo que pasaba realmente. sí, lo que he leído es que TensorFlow instancia algunas cosas o crea algunas cosas de él que viven solo en el hilo en el que él las creó. Y si usted de repente usa el objeto de TensorFlow, pero en otro hilo, ya él no los encuentra. Eso está muy raro. Quién sabe qué loqueras hacen, pero eso tiene que seguro ver con cómo manejan de todo. Es que TensorFlow es muy enredado y complicado por dentro. Eh, porque como usa GPU y todo eso, entonces tienen que manejar los datos de formas poco convencionales. Pero lo que sí leí es eso, de que a veces cuando usted tiene múltiples hilos, y en este caso los tenemos, porque tenemos el hilo del GUI, el hilo de los botones y el hilo del stepper, que de hecho a veces step se llaman el de los botones y a veces se llaman el stepper. Sí, bueno, en timers le digo yo a ese hilo. Entonces hay tres hilos por ahí. Y es posible que cuando usted, digamos, está en el stepper y inicialice todo el TensorFlow en el reset, pero le pide que infiera algo en el step, están hilos distintos. Entonces TensorFlow le brinque que no puede porque las cosas están en hilos distintos. Pero entonces en ese link que le puse por ahí, alguien tuvo algo parecido y nada más había como que hacer una copia de algo para que TensorFlow lo tuvieran los dos hilos y ya. Ahora lo que me parece extraño es que, digamos, el fit lo hace, pero lo hace súper lento. O sea, no es como en el del péndulo,
que uno lo ve y va de fluido, sino que aquí sí se tarda su ratillo. Eso sí, no sé por qué. O sea, quizás no un minuto así, pero por lo menos un segundo entre poder hacer el fit. Ok, eso me suena a que algo está hecho en el step que está creando algún objeto que no tiene que crear. O sea, que está haciendo alguna instancia nueva, está creando algo nuevo que en realidad nada más tiene que existir ahí. Nada más tenga cuidado de asignárselo a un self, o sea, de crear objetos en el momento correcto para que existan en el step. O sea, que usted hay objetos que no tiene que crear en el step nada más los usa. Eso hay que tener mucho cuidado. Porque si los está creando cada rato, sí, va a durar un montón. Más que el TensorFlow tiene que inicializar también esos montones de memoria y esas cosas, que puede durar mucho. Nada más asegúrese ahí eso. Algo que nos pasó con colegas de ustedes es que, y todavía no entiendo, y no entiendo, es que el muchacho hizo el clon del fork de ustedes en el branch master, pero ese branch master en él tenían los cambios que había hecho Nazaret. Sí, es que ahí estábamos, Sí, eso le iba a porque decir. ¿Perdón? Es que yo por error me equivoqué a la hora de subir un cambio y lo subí en la carpeta que no era. Entonces iba a ver cómo lo remediaba, pero la verdad no logré cómo devolverme. Entonces lo dejé ahí esperando a que no pasara nada malo. y ahora por eso ya no sabemos cómo poner el mirror, porque siempre da un error, porque como ya hay cambios en el master, Ah, sí, ustedes pueden hacerle un reset al Git. O sea, búsquense ahí un Git reset o ¿cómo se decía eso en inglés? How to revert changes in master o algo así. Porque ustedes con un reset pueden devolver el master a un determinado instante de tiempo, ignorando todos los cambios que se hicieron ahí. Entonces eso es lo que pueden hacer para volarse eso. Pero lo raro es que lo que yo no entiendo ni para arriba ni para abajo es que el master en el GitLab de ustedes está limpio. O sea, está la versión normal, la mía. Pero yo le hago un clon y me sale limpio, pero el muchacho me enseñó y él tiene ahí los cambios de Nazaret. Y le decimos en qué branch está y me dicen master, le hacemos un update y un pull y todo y sigue estando en la versión que es. Hay algo raro ahí, no sé si es que sí le hicieron así como un revert que quedó a medias o que en Windows no lo puede manejar bien o no sé. por el momento no lo habíamos intentado, pero en teoría lo que NASA al final hizo fue un replace, creo que fue del environment en el que se equivocó. Ok, Entonces no sé si ese fue el que le sale ahí diferente. sí, es el environment, de hecho, donde tenemos unas cosas. Que me estaba preguntando ahí de las recompensas. Yo, pero no, las recompensas ustedes las hacen en el stepper, no tiene nada que ver con el environment. Y sí, era que hagan unos cambios ahí, que después vi que están en un branch que se llama algo así como Continuous State o Continuous Maze o no sé qué, algo así. Sí, es que en ese era donde lo tenía que subir, pero cuando lo subí no me había dado cuenta que me había metido a otro lado. Sí, es muy usual. Ya cada Sí. rato cometo ese error, pero ya ahí ya voy aprendiendo cómo deshacerme de esas tortas. Como les digo, es importante que lo hagan, porque cuando lleguen a una empresa, si ojalá alguna de esas tortas van a tener a 50 ingenieros en todo el mundo pegándoles gritos. Entonces es mejor hacer así, jalarse esas tortas, pero en pequeñito ahora, que después. Y ya ir aprendiendo cómo solucionarlas. Pero sí, eso me pareció muy raro. O sea, yo vi el repositorio bien, pero no sé por qué, es que no me acuerdo quién era. Sus otros dos compañeros, ¿cómo se llaman? Alonso y Sebastián. O sea, creo que fue Sebastián. ¿Sebastián está aquí o ya se fue? No, yo creo que ya se fue. Es que iban a pegarse los dos, pero uno de ellos se quedó sin internet, entonces no pudo. Pero bueno. Entonces, bueno, por el momento digamos que todo está funcionando, si no por ahí me vuelvo a pegar el grito y yo intento ver si lo reproduzco.
sea, si bajo el repositorio de ustedes, intento reproducir el error para ver cómo lo solucionamos. Sí, porque, o sea, al menos a José Gabriel ya le está funcionando, pero yo lo traté de ejecutar en mi compu y a mí sí me apareció un error, pero no le aparece como a él, que a él se le reiniciaba Python. Entonces tendría que revisar otra vez a ver qué es en sí, qué es lo que está fallando. Sí, eso Porque es muy usual que sean problemas de versiones. Con TensorFlow casi el 90% de los problemas que uno tiene es que el NumPy tiene que ser tal versión y que el otro tiene que ser tal versión y que el otro tiene que ser tal versión. Y de hecho por eso mucha gente insiste, no, mejor no se pelee con eso y instale Anaconda y Anaconda se encarga de las versiones. Yo he seguido de terco y lo hago con pip, entonces siempre me tengo que pelear con las versiones. Pero por ahí puede andar, o sea, nada más le doy la información que sí sé que existen todos esos. Y de hecho a mí me pasa algo que me da un colerón, porque siempre se me olvida, y es que cuando actualizo el Ubuntu, ay, siempre me cambia el CUDA. Y si me cambia el CUDA, ya el TensorFlow no lo puedo usar. Y ay, entonces todo empieza a ser lerdísimo y qué pereza. Y tengo que volverme otra vez ahí a meterme a cambiar el CUDA a una versión vieja. Ah, es todo un dolor de cabeza. Pero bueno, pasa. Entonces estamos, creo, ¿verdad? A menos Por que el alguien momento más sí, tenga profe. otra pregunta. Lo único es que todavía sigue gente sin darme, sin darme quién es el grupo, pero yo creo que no es ninguno de ustedes. Bueno, entonces los dejo. Que tengan buen fin de semana. bueno, profe, hasta luego. La vida.